Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo video y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de los sólidos por revolución, ¿ok? Entonces, el ejercicio dice lo siguiente, el ejercicio dice calcular el volumen del sólido obtenido al girar en torno al eje X, la región R acotada por la gráfica de f de x igual x al cuadrado más 1 en el intervalo que va desde -1 hasta 1, ¿ok? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer siempre al momento de encontrar el volumen de un sólido, pues claramente va a ser graficar una función o varias funciones sea el caso. ¿Listo? Entonces, inicialmente tenemos una función cuadrática, ya sabemos que una función cuadrática es una parábola, entonces lo que vamos a hacer es usar los valores tanto de -1, de 0 y de 1. Entonces, realizando estos valores, bueno, esta pequeña tabulación de valores, vamos a tener en cuenta que para x igual a 1, lo único que vamos a hacer es reemplazar el 1 donde está la x. Entonces me queda 1 al cuadrado más 1 y como muy bien saben que 1 al cuadrado es 1 y 1 más 1 es 2. Esto va a aplicar tanto como para 1 como para -1, ¿ok? Entonces vamos a señalar que para tanto para -1 y para 1, y vale 2, ¿ok? Y que para x igual a 0, x al cuadrado se nos hace 0 y al momento de sumarle 1, pues eso me va a dar 1. Entonces lo ubicamos en este punto. Y lo único que vamos a hacer es construir nuestra parábola, ¿ok? Vamos a completar nuestra parábola y vamos a tener claramente que al momento de tener un intervalo que va desde -1 hasta 1, tendríamos las rectas, eh, x igual a 1 y x igual a -1. Entonces, en este punto vamos a usar nuestra regla, ¿ok? Y vamos a dibujar la recta de x igual a 1 y la recta de x igual a -1, ¿ok? En estos momentos ya hemos dibujado nuestra gráfica, ¿ok? Entonces lo único que vamos a hacer ahora vamos a hacer rotar esta función para llevar esta misma gráfica del lado contrario del eje de las X. ¿Ok? Entonces básicamente eso se nos convierte como, el eje X se nos convierte como un espejo y vamos a tener lo siguiente. Si yo hago rotar dicha función, vamos a tener de que lo mismo que está por encima del eje de las X va a ser lo mismo que vamos a tener por debajo del eje de las X. ¿Ok? Bueno, vamos a completar nuestra gráfica. Ya hemos determinado las rectas x igual a -1 y x igual a 1. Y bueno, aquí dibujamos nuestra parábola, ¿ok? Bueno, ahí nos quedó aproximadamente igual, ¿listo? Que es lo que queríamos principalmente. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una pequeña proyección, ¿ok? Vamos a traernos ese pequeño sólido, vamos a traerlo por acá, ¿ok? Vamos a dibujarlo en este lado, ¿ok? Vamos a ver qué figura tiene más o menos, a ver. Y como pueden apreciar, eso va a ser como una especie de vaso, de jarra, y como muy bien saben, que si yo miro desde el punto de vista, desde cierta perspectiva, yo voy a identificar que, bueno, en el caso de la tapa de un vaso, va a tener forma circular, ¿ok? Entonces, como podemos apreciar, este sólido va a tener forma circular, ¿ok? Vamos a dibujar aquí como si fuese la tapa como con la base, ambas son circulares. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como todo este cuerpo va a tener un volumen, yo voy a tomar una fracción o una pequeña porción de ese volumen, de ese sólido. ¿Ok? Entonces, voy a tomar esta pequeña proyección que está acá. ¿Ok? Perdón, esa pequeña porción del sólido, ¿ok? Y lo voy a proyectar en este sentido. Entonces, si yo corto, hago un corte o tomo esa porción, claramente pues también va a tener una forma circular. Pero esa forma circular debe tener un grosor, ¿ok? Entonces, a ese grosor yo le voy a denominar h, que viene siendo como quien dice la altura de ese disco, ¿ok? Vamos a usar el método de los discos. ¿Ok? Entonces, todo este cuerpo va a tener un volumen.
Pero si yo selecciono una porción de ese volumen, a este señor yo lo voy a llamar como mi diferencial de ¿qué? Mi diferencial de volumen. ¿Listo? Entonces, como pueden apreciar, mi diferencial de volumen yo lo he tomado en este punto, bueno, en cualquier punto del sólido, ¿ok? Y como pueden apreciar, miren que la altura, que es esta que está acá, va a ser la misma distancia que hay allí. Pero miren que esa distancia está sobre el eje de las X, ¿ok? Voy a tener en cuenta esa pequeña partecita, ¿ok? Voy a también a tener en cuenta que el volumen de un sólido, en este caso el volumen del sólido es mi diferencial de B, es igual a ¿quién? Es igual a pi por el radio al cuadrado por la altura de ese sólido, ¿ok? Que en este caso viene siendo el caso del disco. Perfecto. Ahora, ¿qué necesitamos encontrar? Principalmente, ¿quién es nuestro radio y quién es nuestra altura? Entonces, para este caso, que es el caso del método de los discos, yo siempre les aconsejo que primero encuentren quién es la altura, porque en base a la altura vamos a saber quién va a ser nuestro radio, ¿ok? Entonces, como pueden apreciar, la altura está sobre el eje de las X, ¿ok? Eso quiere decir que para el diferencial de volumen, nuestra altura va a ser nuestro diferencial de X. ¿Listo? Una vez encontrada nuestra altura, lo único que vamos a proceder es encontrar el radio de esa figura. ¿Ok? Recuerden que el radio siempre va a ser la distancia de que va desde el centro a cualquier punto de dicha circunferencia. ¿Ok? Pero en este caso, el radio va a ir, bueno, se va a desplazar hacia arriba porque claramente tenemos allí un cuerpo. ¿Listo? Entonces vamos a ubicar que esta pequeña distancia va a ser nuestro radio, ¿ok? Pero como ya hemos encontrado nuestro diferencial, bueno, en este caso nuestra altura, que corresponde al diferencial de X, vamos a tener en cuenta de que para esta ocasión nuestro radio va a ser igual a Y, ¿ok? Pero Y va a hacer o va a cumplir una función. En este caso, va a cumplir con respecto a la función cuadrática, que es ¿quién? X al cuadrado más 1. ¿Listo? Entonces, siempre cuando encontremos nuestro diferencial, si el diferencial está en términos de X, nuestro radio también va a estar en términos de X. ¿Listo? En este caso es la función. Pero si fuese dado el caso, y más adelante vamos a tocar esa parte, de que nuestro diferencial esté en términos de Y, pues lo único que tendríamos que hacer es un pequeño despeje para encontrar al valor de X, pero en términos de Y. ¿Listo? Entonces, bueno, ya hemos encontrado nuestro radio en este punto. ¿Qué hay que hacer? Pues sencillamente reemplazarlo en nuestra ecuación para encontrar el volumen y hacemos unas pequeñas integrales, ¿vale? Entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a reemplazar, bueno, voy a disminuir un poquito más el zoom. Vamos a tener indicado de que nuestro diferencial de volumen va a ser igual a pi por el radio al cuadrado, pero miren que el radio va a ir en términos de x, ¿ok? Que en este caso sería x al cuadrado más 1. Y esto simplemente lo multiplicamos por la altura, pero la altura hemos determinado de que es nuestro diferencial de x, ¿ok? ¿Qué tenemos aquí? Unas ecuaciones diferenciales, claramente porque tenemos dos diferenciales, y para poder eliminar esos diferenciales vamos a aplicar una integral de este lado y una integral de este otro lado. Otra cosita, este radio debe ir elevado al cuadrado, entonces aquí tengo que elevar al cuadrado el término del radio. ¿Listo? Entonces, calculamos la integral de dB. Claramente, la integral de dB es el B, que en este caso es el volumen. Ya en este punto, yo puedo encontrar todo el volumen de ese sólido. ¿Ok? Pero ahora me hace falta algo. Me hace falta determinar de dónde a dónde va este cuerpo que yo tengo acá. ¿Ok? Como pueden apreciar,
en el plano cartesiano, como tenemos de que nuestro diferencial va en términos de x, nuestros límites de integración también van a ir determinados en el eje x. Entonces miren que empieza desde x igual a menos 1 hasta x igual a 1. Entonces, bueno, vamos a colocar aquí, la integral va desde x igual a 1 hasta, perdón, desde x igual a menos 1 hasta x igual a 1. ¿Listo? Entonces, bueno, este pi es una constante, claramente la podemos sacar de la integral, entonces me queda pi que multiplica a la integral que va desde menos 1 hasta 1. Y bueno, en este punto yo puedo resolver este producto notable, entonces me va a quedar lo siguiente. Vamos a desplazarnos un poquito más. Al momento de realizar ese producto notable, simplemente me queda x a la 4 más 2 veces el primero por el segundo, que sería 2x al cuadrado, más el segundo al cuadrado, que sería 1, y esto lo multiplicamos por nuestro diferencial de x. Entonces, como en este punto podemos apreciar de que tenemos tres términos, para resolver dicha integral de manera inmediata, simplemente resolvemos la integral de x a la 4, la integral de este término y la integral de este otro término. Entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. Nuestro volumen, vamos a colocarlo por acá, va a ser igual a ¿quién? A pi, que multiplica a la integral de x a la 4, que en este caso sería x a la 5 sobre 5, ¿vale? Más 2 veces, que en este caso sería la integral de x al cuadrado. Recuerden que la integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3, ¿ok? Más la integral de 1. Y recuerden que la integral de 1 es x, ¿ok? Entonces, lo único que vamos a hacer es determinar en este caso, bueno, o evaluar las integrales en términos de los límites de integración, que va desde x igual a menos 1 hasta x igual a 1. ¿Listo? Y ya en este punto, como podemos apreciar, ya hemos resuelto, como quien dice, nuestro problema para encontrar el volumen del sólido por revolución. Entonces simplemente evaluamos dichos resultados de la integral, teniendo en cuenta los límites de integración. Entonces simplemente evaluamos. Entonces esto nos queda como igual a pi. Entonces sería límite superior, que en este caso, bueno, una cosita. Como vamos a tomar primero el 1, recuerden que el 1 a cualquier potencia me da 1. Entonces cuando yo coloque este 1 acá y cuando yo coloque este 1 acá, es decir, cuando yo coloque 1 a la 5 y 1 a la 3, eso me va a dar 1. Y 1 entre 5 me da un quinto, y 1 por 2 entre 3 claramente me va a dar 2 tercios. Entonces yo aquí en este punto puedo ahorrarme ese pequeño paso. Es decir, que puedo asignar como un quinto más 2 tercios más 1. ¿Ok? Y recuerden que esto yo le debo restar el límite inferior. Pero entonces en este caso el límite inferior es menos 1. Recuerden que al momento de elevar un número negativo a una potencia impar, eso me va a dar un número negativo. O sea que al momento de elevar menos 1 a la 5, eso me va a dar menos 1. Menos 1 a la 3 me va a dar menos 1. Y bueno, aquí simplemente colocaríamos el menos 1. ¿Ok? Entonces esto me quedaría lo siguiente. Menos un quinto, menos 2 tercios, menos 1. ¿Listo? Como quien dice, esto me va a dar el resultado de evaluar el menos 1 en esta función. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a operar dichos términos. Vamos a ver cómo nos queda acá. Bueno, aquí me hizo falta colocar el último corchete. Entonces tendríamos de que el volumen va a ser igual a ¿quién? Esta pequeña operación me va a dar 28 quinceavos. ¿Ok? Entonces me queda pi que multiplica a 28 quinceavos. ¿Ok? Menos, y esta operación también me va a dar 28 quinceavos, pero negativo. ¿Listo? Cerramos corchete. Esto va a ser igual a pi que multiplica. Tendríamos 28 quinceavos más
28 quinceavos, cerramos el corchete acá y esto claramente, al momento de sumar 28 quinceavos más 28 quinceavos, eso me va a dar como 56 quinceavos. ¿Listo? Pero este resultado que vamos a obtener acá se debe multiplicar por el término pi. Entonces multipliquemos por pi. ¿Ok? Y como estamos encontrando un volumen, recuerden que todo volumen debe ir en unidades cúbicas. Entonces, para este ejercicio, el volumen de este cuerpo generado eh, haciendo girar en torno al eje X, nos va a dar un igual de 56 quinceavos pi unidades cúbicas, ¿ok? Entonces, muchachos, pues ese fue el ejercicio de hoy. Espero que les haya servido muchísimo. Recuerden que para este tipo de ejercicios o para este modelo de ejercicios es importante tener en cuenta un paso a paso y al momento también de realizar dicho paso a paso, tener en cuenta la fórmula de un disco. ¿Ok? Entonces recuerden tener en cuenta todos los pasos a pasos, los límites de integración, el momento de diseñar la integral y si, también comentarles de que es importante que practiquen mucho ejercicios de estos temas porque es importante que adquieran un poquito más de habilidad para estos casos, ¿ok? Entonces muchachos, sin más nada que decirles, nos vemos en una próxima ocasión. No olviden dejar su like, comentar el video y compartirlo con sus amigos, ¿ok? Entonces, nos vemos en una próxima ocasión.